nada más dándole un pequeño giro, cómo a pesar de que la gente celebra este tipo de nacionalizaciones o de la recuperación de nuestra soberanía en el tema eléctrico, en el tema energético, pues la derecha no comprende, los opositores, los panistas, los periodistas quieren seguir por el mismo camino, por eso se refleja un bajísimo porcentaje de aceptación, de popularidad en las encuestas. Melissa Cornejo, Lili Telles se atrevió a mandarle una invitación formal como senadora a Javier Milei, el ahora loco presidente de Argentina, en donde lo invita a que vaya al Senado y les platique exactamente cómo vender las instituciones de un país, de un estado, porque ese, en pocas palabras, es el proyecto de Milei en Argentina, que el Estado argentino no se haga cargo absolutamente de ningún aspecto de la vida pública de su país, y bueno, ahora lo quiere traer al Senado. Lo bueno que el presidente López Obrador ya le dijo que pues no tiene tiempo para recibirlo, aunque sea el presidente de Argentina. Dijo el presidente, mejor se va a entrenar béisbol o se echa una trotadita, porque para Javier Milei no hay tiempo. Me parece que tenemos video antes de pasar con Melissa, Marvel. Porque pues hay afinidad, se identifican, es el mismo pensamiento, el pensamiento conservador que existe en todo el mundo. Y ella tiene ese pensamiento. Te refieres a la senadora, ¿no? Así es. Bueno, y a la candidata de oposición también, presidente. Pues sí, no, eso no puedo mencionarlo, pero es un pensamiento conservador, afín, pero no solo es Milei, ¿sí? Es Aznar, es este señor que mencionaste, Abascal y otros, hasta intelectuales, aunque ya no quiero hablar de él, más que para desearle que esté bien de salud, pero que es un gran escritor, Vargas Llosa. Pero siendo inteligente es muy conservador y en política es como una chiva loca. Pero pues es un grupo, se reúnen y desde luego hay empresarios. Es que no han leído mi libro, porque cuando ¿no tienes ahí el libro? ¿Cómo ven? Pues ya el presidente lo descartó por completo, no la invitación, porque faltaba más que el presidente López Obrador invitara a Milei a nuestro país, pero en caso de que viniera, pues el presidente López Obrador no lo va a recibir. Pero Melissa Cornejo, te aseguro que si nos organizamos, si es que el loco de Milei se le ocurre aceptar la invitación de Lili Telles, vamos a ir varios a recibirlo como se merece, al aeropuerto, al Senado, porque varios comentarios nos debe, sobre todo los que le ha hecho el presidente López Obrador este tipejo, Melissa. Sí, bueno, es que recordemos que no es la primera vez que Lili Telles apoya abiertamente personajes asquerosos de la política internacional, y no solo los apoya, no solo les celebra sus estupideces, sino que los trae al Senado. Pasó lo mismo con Santiago Abascal, como dijo el presidente en la mañanera, que es un líder del ultraderechista partido Vox en España, que entre otras cosas es conocido ampliamente y se enorgullece de ser antiderechos de todas las personas, racista abiertamente, porque incluso ya no solo tiene un discurso racista y xenófobo contra gente migrante que va a trabajar a España y a engrandecer esa nación, sino en contra de gitanos.
¿no? Es abiertamente antigitanos. En el Congreso, me parece, se debatió una medida para castigar con cárcel a quien agrediera o hiciera algún acto violento en contra de algún gitano por motivos raciales, y ese partido fue el único que se abstuvo de aprobar esa medida, ¿no? Entonces tenemos, por ese lado, invitaron a Santiago Abascal, un ultraderechista recalcitrante, asqueroso, que apoya las medidas más fachas que se puedan imaginar, y luego no aprendieron del descontento que generó en la población y lo malo que les trajo como partido a los panistas y a las ultraderechistas. Ahora van e invitan a Milei. Yo ya no sé si Lili Telles está queriendo sabotear a Xochitl Gálvez a través de esta invitación, porque recordemos que también Xochitl en su momento festejó el triunfo de Milei y dijo que era algo así como la esperanza de América Latina, una cosa así. Y recordemos también que Milei, en su cortísimo tiempo que tiene en frente de Argentina, ha devaluado la moneda, ha retirado apoyos, ha generado un descontento en la población, incluso en quienes lo apoyaron, en quienes lo llevaron a la presidencia, y eso es muy revelador de su gestión en Argentina, porque no tiene ni 3 meses, tendrá por ahí, ¿no? Entonces creo que habla mucho de lo que es Milei, el fenómeno en Argentina. Ahora, Andrés Manuel ha sido muy crítico con su gestión y desde antes, ¿no? Desde antes de que fuera presidente lo criticó duramente varias veces en la mañanera, después se mesuró un poco porque pues ya no era solamente el personaje, ya llegó a ser presidente, y pues si sabemos algo de Andrés Manuel López Obrador es que será crítico, pero también es mesurado y es diplomático y sabe llevar sus relaciones con otros países y con otros líderes, sobre todo en América Latina. Pero yo sí celebro que muy a su manera, con mucha diplomacia, haya dicho: yo no puedo recibirlo aunque venga porque no está en mi agenda, son mis últimos meses al frente de esta nación y yo no me voy a arriesgar y yo no voy a poder hacerle un cachito en mi tiempo, pero sabemos que no se trata de tiempo, ¿no? Sabemos que se trata de convicciones, sabemos que se trata de que no coinciden en valores ni en cuestión de humanismo ni de nada. Entonces, por supuesto que el presidente no se va a prestar a recibir a un personaje de este tamaño tan diminuto. Tan diminuto y tan loco y fracasado, porque la verdad que la situación en Argentina no mejora absolutamente nada. Josy Sánchez, en pocas palabras, el presidente López Obrador, como dice Melissa, lo trataba de una forma diferente al ser candidato ahora que es presidente. Respeta la investidura presidencial argentina y sobre todo, lo ha dicho el presidente, respeta al pueblo argentino, pero en pocas palabras le dijo: para ti, ni un minutito allá, reúnete con Lili Telles y Xochitl Gálvez, váyanse a hacer una carne asada al rancho de Fox, dróguense todos. Ya vimos ayer cómo anda Vicente Fox, que anda apareciendo en las mañanas ahí en su comedor a eso de las 4 o 5 de la mañana, en lo que Martita no lo ve. Parece que fuman de lo mismo, parece que sufren de la misma locura y del mismo odio al pueblo argentino, al pueblo mexicano, al pueblo migrante en los Estados Unidos, al pueblo español, como lo acaba de decir también Melissa, son personajes cortados con la misma tijera. Yo sí. Sí, así es. Pues la verdad es que, como dice Meli, de aplaudirse la templanza de nuestro presidente, como ya bien lo dicen, pues él es un demócrata respetuoso de la voluntad del pueblo y pues, obviamente respetuoso de la voluntad del pueblo de Argentina, que pues ahora me imagino que se han de dar de topes en la pared por haber puesto este personaje en la presidencia, que en pocos meses ha aumentado a millones de nuevos pobres en Argentina, la inflación está por los cielos y demás. Ya no es sorpresa, pues, saber que los panistas no tienen una estrategia política, ni siquiera podemos decir que tienen una mala estrategia, más bien no tienen ninguna. No sé si la tirada es traerlo para que con su discurso de odio prenda a las masas conservadoras que hay aquí en México, que obviamente, pues, como lo dijo el presidente en el video, pues coinciden con ellos, ¿no? Son lo mismo. Entonces, no sé si por ahí vaya, que es lo único que me parecería medianamente lógico, aunque seguiría siendo muy mala estrategia. Pero pues bueno, qué bueno que el presidente dijo abiertamente que no es bienvenido, de una forma muy amable, pero lo dijo.
porque de verdad que sería penoso que después de tantas faltas de respeto, después de tanto que criticó no solamente el presidente, sino todo el pueblo de México, pues ahora lo pretendan los conservadores panistas que lo recibamos con los brazos abiertos, ¿no? Así es, yo sí, y es también la falta de capacidad para entender la realidad en todos los aspectos. María José Vargas, Majo, la verdad, personajes como Milei, pues poco le abonan al proyecto conservador, al proyecto de la oposición. Si nos vamos a las colonias, si nos vamos a los pueblos, si nos metemos en lo profundo de nuestro país, la verdad que la gente no sabe quién es Javier Milei, y si lo sabe, le vale absolutamente tres cacahuates. Imagínate los otros personajes, que Abascal, que si el tal argentino, tal español, tal senador gringo, tejano, eso no les va a dar absolutamente ningún resultado. Y obviamente, pues el presidente López Obrador, que el presidente Javier Milei de Argentina venga con Lili Telles, le podrá servir ahí a la cúpula panista para decir que se reunieron en el Senado con un presidente y la fregada, pero pues el presidente López Obrador, si lo recibiera, ahí es donde tendría nota. Te aseguro, Majo, que si llegara a venir Milei, el presidente López Obrador pone otro tema sobre la mesa en la mañanera y nadie se entera de que vino ese tipejo, más que por las portadas del día siguiente del Reforma y el Universal. Ay, no, es que aparte, o sea, el personaje de Milei es muy desagradable. O sea, todo lo que ha hecho desde que ha entrado, como desde antes, desde ser candidato, horrible. O sea, yo sí espero que venga nada más para que el pueblo mexicano le dé una bienvenida como se debe. O sea, qué horror que de verdad que tengamos a Lili Telles también como representante del pueblo, porque ¿qué representa? O sea, ¿qué representa con invitar a una persona abiertamente, pues, homofóbica, transfóbica, clasista, todo, o sea, todo mal. O sea, creo que el señor tiene problemas mentales, de verdad. Todo lo malo lo aglutina este tipo, Todo. Y además que cuando ganó, y como bien lo mencionaron, que la candidata de la derecha dijera que fue el gran logro y que es como la puerta de entrada a Latinoamérica de la libertad. ¿De verdad, señora? O sea, ¿de verdad eso quiere para México? O sea, yo sí creo que, como dices tú, Marcelino, en lugar de sumar, yo creo que esto les resta todavía aún más de lo que ya les tiene restado. O sea, y entiendan su realidad. O sea, de verdad, no puedo entender, sabiendo cómo están las encuestas, sabiendo que van perdiendo por tanto y siguen haciendo las cosas mal. Yo creo que esta invitación es solo una muestra más de la falta de sensibilidad política que tienen estas personas, o la falta de oficio político, porque de verdad que si quieren ver cómo se hunden cada vez más, solas, o sea, solas y solos, porque de verdad que no entiendo tanta estupidez. Y hablando de estupideces, que todo se conjuga, todo va en cadenita. ¿Cómo vieron que Morena presentó una queja ante el INE para que descarten el registro de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, que tiene ficha roja casi como si fuera el Chapo Guzmán o un narcotraficante de los más buscados del mundo, porque desde el gobierno de Tamaulipas protegió al narcotráfico, porque desde el gobierno de Tamaulipas como gobernador funcionó como la cabeza del crimen organizado en toda esa región, y tiene ficha de la DEA, tiene ficha de la Interpol, Melissa Cornejo, y los panistas aún así lo registran como diputado plurinominal. Va como diputado, como senador, me parece que como diputado, pero obviamente buscando que tenga fuero, que pase el tiempo y que todos los cargos que debe enfrentar en nuestro país y en Estados Unidos vayan pasando, pero es la misma situación que no los deja progresar,
que hace que el pueblo se enoje más con ellos, que tenga más resentimiento, más coraje en contra de las acciones que la oposición lanza todos los días y que obviamente se reflejan en las encuestas y que obviamente si nos organizamos muy bien y hay una muy buena participación, pues lo que hay que hacer es que pierdan el registro el PRI, el PAN, el PRD, y para como va Movimiento Ciudadano también, pues ya de una vez que se lleven a los 4 y ya, pues que la siguiente elección del 2027 y del 30, pues sea como esta, el 2024. Son más complicadas las internas de Morena que ya las constitucionales, Melissa. Totalmente de acuerdo. Miren, no olvidemos también que Cabeza de Vaca fue desaforado, es lo que estaba investigando ahorita en el 2023. Tenía el recuerdo por ahí, el Congreso aprobó su desafuero, entonces no, nada es coincidencia en política, nada es coincidencia. Que lo pongan ahí de plurinominal significa dos cosas. Una, que le urge tener fuero, no ser diputado, no ser senador o lo que sea que busque, sino simplemente tener fuero. Y dos, que sea por la vía plurinominal, porque los panistas saben que de otra forma no ganaría su espacio en el Congreso o en las cámaras. Así de fácil. Ahora, me parece muy valiente y muy de aplaudirles a los compañeros diputados que estuvieron denunciando estos hechos y que pidieran directamente al INE que cancelen su registro, que no lo permitan. Pero yo creo que también deberíamos de revisar y de hacer un poquito de autocrítica de qué otros personajes solo están ahí buscando el fuero. Se me ocurre Anaya y también habrá uno que otro, incluso en cualquier partido político, si lo queremos ver. Digo, las cosas ahí están, que vea quien quiera ver, y yo creo que tenemos que hacer este ejercicio con un par más en el panorama político para ir limpiando y dignificando la vida pública de nuestro país, porque no es, a mí me parece vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que estos personajes que tanto daño han hecho a sus estados, a sus ciudades, desde el Congreso, desde Cámara de Diputados, senadores, como sea, me parece vergonzoso que ahora vean la política y vean las curules y vean estos espacios como una tabla de salvación y que quieran ocupar esos espacios simplemente para salvarse el pellejo, simplemente para no ser juzgados o para aplazar el juicio o lo que sea, y no busquen representar a la ciudadanía, al pueblo de México, que no busquen hacer algo al respecto desde estos espacios privilegiados que pues hay tanta otra gente deseando llegar a algún espacio de representación popular y que haría las cosas muy bien, ¿no? Entonces, por un lado celebro eso, por otro lado llamo a la reflexión y no debemos de dejar que este tipo de personajes vengan de donde vengan, del partido que sean, lleguen a estos espacios que sin duda dignificarían la vida política de nuestro país, dignificarían la vida de tantos mexicanos y pues deben de ser destinados a la gente que de veras tiene oficio político, porque como el presidente lo dijo, creo que fue hoy mismo en la mañanera, la política es un oficio muy noble, muy, muy noble, y no debe de estar en manos de estas arpías. Yossi Sánchez, pues el PRI y el PAN como verdadero cártel del crimen organizado, protegiendo a criminales a través de la Cámara de Senadores y a través de la Cámara de Diputados con el fuero constitucional que se les otorga una vez que sean ya electos. El tema de Cabeza de Vaca me parece muchísimo más grave, incluso que el de Ricardo Anaya, que bueno, también tiene pendientes con la justicia mexicana. Por lo mismo, el tipo no va a cruzar a nuestro país hasta que tenga asegurado su espacio en el Senado de la República, pero eso es el PRI y el PAN protegiendo criminales a través de nuestro poder legislativo, Yossi, y no se diga también a través del poder judicial, tienen esos dos espacios para seguirse protegiendo. Este tema en específico da muchísimas cosas para pensar, para reflexionar, para indignarse, para, hacer de verdad un análisis profundo de lo que significó durante tantos años hacer política en este país, porque no solamente están utilizando los espacios públicos
para hacer que delincuentes eviten la cárcel, sino que además de eso pretenden que el mismo pueblo les pague un sueldo por ocupar un puesto que además ni siquiera se lo ganaron con votos. O sea, de verdad, por donde le veas, es una aberración y me parece el colmo del descaro que los partidos conservadores hagan este tipo de cosas. Me parece la burla más grande y más descarada hacia el pueblo de México, porque, o sea, es un subestimar, es un pensar que la gente es tonta y no ve lo que están haciendo. Yo no sé de verdad cómo tienen cara para pararse dentro de las cámaras cuando durante tantos años han vivido a costa del erario público y nunca han hecho nada relevante para beneficiar a la gente. Al contrario, hacen negocios, todavía los descubren, les abren carpetas de investigación, están a punto de pisar la cárcel y pretenden otra vez encubrirse en esas posiciones. Yo de verdad espero que la gente no olvide todas estas cosas y lo tenga presente. A mí cada vez se me hace más ilógico cómo todavía hay personas que apoyan a los partidos que hacen este tipo de cosas y sobre todo también recalcar un poco la concepción del bien y del mal o de quién se merece o no estar en estos espacios. Porque cómo es posible que haya gente que respalde a partidos que ponen en estas posiciones a criminales, pero por ejemplo, que no vaya a pasar que un día alguien en la Cámara de Diputados, estando en tribuna, se le salga un aiga o un fuistes, porque no se merecen estar ahí, porque no, o sea, ya los tachan de lo peor, ¿no? En su mente clasista y que discrimina por cualquier cosa, pero sí les aplauden a estos criminales de cuello blanco solamente porque se sienten identificados con su ser y con su manera de pensar y con su manera de ver la política y la vida. De verdad que me parece muy indignante y ojalá que la gente entienda lo que significan las reformas que está planteando el presidente y por qué es tan importante, por ejemplo, en este caso, la reforma en materia electoral. Dice el güero Arellano, Marcelino, estas 2 ratas de Anaya y Cabeza de Vaca tienen ficha roja, y si es así, ¿por qué no los agarran a poco así? No tienes la fiscalía de la tortuga del fiscal. Bueno, pues Anaya, porque está en Atlanta hace algunos años, no ha pisado México, y Cabeza de Vaca, es complicado el tema. Sí, tengo bastantes críticas en contra de la fiscalía. Obviamente son temas que se tienen que argumentar y se tienen que formular de una manera casi impecable para que no se les puedan escabullir a través del mismo Poder Judicial que ellos controlan. Y me parece que el tema de Cabeza de Vaca es que su asunto, más que ser un tema federal, es un tema estatal, en donde él, pues aún, aunque ya el doctor Américo Villarreal gobierne Tamaulipas, pues todavía tiene bastante poder y bastante fuerza en el mismo Poder Judicial del gobierno de Tamaulipas. Veremos pues cómo todos estos tipos tienen que empezar a pagar por lo que han hecho, pero obviamente ya llegando a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, Majo, pues se van a ir impunemente. Como dice yo, sí, Majo, es increíble que aún Xochitl Gálvez tenga un 6, un 8, un 10% de intención del voto, teniendo a esos tipos como candidatos, teniendo a Felipe Calderón, a Vicente Fox respaldándola, al mismo Salinas de Gortari, a Cabeza de Vaca como candidato, a Lili Téllez, a Ricardo Anaya. Es increíble que todavía haya gente que yo creo que es más por el odio o el rencor o el resentimiento que le tienen al pueblo de México, que se creen superiores, que se creen machuchones, como dice el presidente López Obrador, que la admiración o el reconocimiento que le puedan tener a estos personajes, Majo. Sí, concuerdo completamente con Yossi con el tema del clasismo, que va muy de la mano con esta situación, porque sí creo que, como dice Yossi, si hay una persona ocupando estos cargos públicos con no teniendo una carrera o siendo una persona del pueblo, siempre son críticas, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser posible que ese tipo de gente nos gobierne así? Pero
si tienen a la persona que ha estado con la delincuencia organizada, se ha robado el erario público, lo han querido poner de candidato, aunque está fichado por la DEA. No, bueno, ese sí cabe. ¿Por qué? Porque se identifican, bien lo dice yo, si se identifican entre ellos, y eso me parece súper grave. O sea, que como lo vimos y lo hemos platicado con el tema de la marcha, a mí me parecen son más temas de clasismo que temas reales. O sea, es tanto el odio que le tienen a veces al presidente en un tema de no sentir que se pone las marcas que ellos se ponen, que habla los idiomas que ellos hablan, que ni siquiera hablan, pero es como decir, nosotros estamos arriba, ustedes están abajo, y eso me parece súper triste, porque además es algo totalmente irrelevante, y además es algo que es el 1% de las personas en México. Las demás, de verdad, como dice el presidente, a veces, o sea, es el aspiracionismo más terrible que seguimos perpetuando y creyéndonos, ¿no? Con este tema del clasismo, de quiénes son mejores que otros solamente por tener qué cosas, ¿no? O por saber qué cosas, o por estudiar qué cosas. Yo conozco a muchos doctores en muchas áreas, tanto humanidades como ciencias exactas, que de verdad no tienen ni mi respeto ni mi admiración. Entonces eso no tiene nada que ver con los seres humanos, que al final estar en estos cargos representa más que lo que tengas de conocimiento, es experiencia, es cercanía con las personas. Yo sí creo que es un oficio, la política, y como oficio se debe de respetar y de entender y de hacer con muchísimo amor y muchísimo respeto. Creo que el presidente lo ha entendido muy bien, y es por eso que tiene una aprobación tan alta, y es por eso que ha podido llevar este proyecto de la mano hasta donde lo ha llevado, ¿no? Porque genuinamente estamos viendo cómo el otro lado se sigue hundiendo cada vez más con este tipo de discursos tan ya añejos, en donde no están comunicando absolutamente nada, solamente son agresiones, solamente es odio, y eso no le suma a nadie. O sea, eso no le suma ni a los de su equipo, ni a los del otro equipo. Entonces yo sí creo que se deben de replantear cuál es la estrategia, porque sí creo que están tratando de hacer una estrategia muy de nosotros estamos en este nivel y ustedes están abajo, y quienes voten por nosotros son los buenos y quienes voten por ellos son los malos. Entonces sí creo que ese discurso ya está chafísima, creo que ya no. Entonces yo sí creo que les está costando muchísimo conectar con la gente, y eso es por la razón por la que las encuestas no mienten, y la diferencia es abismal, ¿no? Lo podemos ver. A lo mejor va a ser necesario que vean el resultado de la elección para que ahora sí replanteen totalmente la estructura y que replanteen la oposición y el PRI y el PAN y el PRD, porque lo que menos queremos es que algunos cuadros o figuras del PRI y del PAN empiecen a replantearse correctamente esta situación, pero en vez de luchar en el PRI y el PAN se vienen a Morena. Mejor que vayan formulando ya una nueva estrategia y allá se queden, porque si no, pues al final las elecciones, como lo dijimos ahorita, va a ser a través de las internas de nuestro movimiento y con una oposición totalmente desaparecida. Déjenme saludar a José Luis Vázquez desde Iztacalco, Ciudad de México, a Efi Romero, muy buenas noches, a Macario Leiva desde Carácuaro, Michoacán, José Luis Plasencia dice: la drogadicta de Lili Telles que hace en la política, mucho perdido en el PRIAN. Mar Almaguer desde Texas, saludos, Mar.